Hamás confirmó este miércoles la muerte de su líder político Ismail Haniyeh en Teherán luego de un bombardeo selectivo atribuido al ejército israelí. Se encontraba en Irán para la investidura del nuevo presidente del país. El movimiento islamista palestino ha prometido que la muerte de su líder no quedará impune. Analizamos en esta emisión. El primer ministro libanés Nayib Mikati advirtió que la situación se puede ir de las manos si Israel sigue atacando su territorio y que el Líbano no quiere una guerra. Según fuentes israelíes, en el ataque murió el alto comandante de Hezbollah, que habría ordenado atacar los ocupados altos del Golán el fin de semana. Y el Centro Carter de Estados Unidos, observador en las elecciones presidenciales en Venezuela, confirmó que el proceso electoral no se adecua a los estándares internacionales de integridad electoral. Entre tanto, en el país continúa la violencia y las protestas ya dejan varios fallecidos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar el informativo con la muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán por un ataque selectivo atribuido a Israel. El líder del grupo palestino y su guardaespaldas fueron asesinados mientras se encontraban en una visita en Irán para la investidura del nuevo presidente del país. El grupo prometió que su muerte no va a quedar impune. Por su parte, el embajador de Irán en el Líbano ha asegurado que habrá respuesta contra Israel. Desde Yemen, los hutíes han hablado también de una ola de represalias. El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní anunció que la respuesta iraní definitivamente llegará. Por lo tanto, los israelíes recibirán la respuesta apropiada a esta operación terrorista. En cuanto a cómo responderá Hezbollah al atroz crimen que ayer tuvo como objetivo el suburbio sur de Beirut, queremos decir que Hezbollah tiene la plena determinación de adoptar la forma y el momento adecuado para dirigir su respuesta al enemigo sionista. Se trata del mismo enfoque criminal. Israel está acostumbrado a utilizar los asesinatos en su camino criminal en gran medida, pero ahora han cruzado líneas rojas muy grandes en medio de una feroz batalla y en medio de negociaciones. Las negociaciones estaban dirigidas por el mártir Ismail Haniyeh, así que mataron al que estaba negociando. Y el enemigo israelí se encontró en un estado de horrible traición que no se ha visto en la era moderna. Al respecto del ataque en Teherán se ha pronunciado también Antony Blinken. El jefe de la diplomacia estadounidense de visita en Singapur asegura que su país no está implicado en el ataque y que ahora lo más importante es seguir con los esfuerzos por conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza. No voy a especular sobre el impacto que un evento en particular podría tener en eso. He aprendido a lo largo de muchos años a no especular realmente sobre eso porque simplemente no lo sabemos. Lo que sí sé es el imperativo permanente de lograr el alto al fuego. Y lo que sí sé es que seguiremos trabajando en eso todos los días. Para ahondar en este ataque y sus consecuencias vamos a hablar hoy con Jorge Gómez, él es experto en seguridad y defensa y oficial de reserva de la Armada Española. Jorge, bienvenido una vez más aquí a France 24. En primer lugar, quería preguntarte cómo consigue Israel estos ataques de precisión contra objetivos tan importantes, porque no es el primero que vemos, desde luego. Bueno, yo creo, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Yo creo que Israel, una vez recuperado del golpe terrible del mes de octubre, ha puesto a funcionar a plena eficacia sus posibilidades militares y de inteligencia, que son impresionantes, y han ido eliminando a varios líderes con ataques absolutamente selectivos, y yo creo que seguirán. Yo creo que después de Ismail Haniyeh, pues el siguiente objetivo sin duda de Israel será Sinwar, el Yahya Sinwar, el jefe militar de Hamás. Israel está en una dinámica que es la dinámica de Israel, que vemos que no la controla ni Estados Unidos ni nadie, que es la de eliminar a todos aquellos que han cometido la tropelía del 7 de octubre, ¿no? Pues es interesante que señales Estados Unidos porque precisamente escuchábamos también a Antony Blinken, dicen que no tienen nada que ver con el ataque, pero los países de la región entienden que Israel y Washington van de la mano. Pese a ello, ¿podemos ver una escalada regional o ese binomio sigue siendo demasiado disuasorio? Bueno, yo creo que una cosa es la dinámica de las declaraciones, que siempre son muy rimbombantes por parte de Irán con respecto a los ataques a Israel y a la destrucción posible del Estado de Israel. Y otra cosa es la realidad. La realidad es que no tienen esa capacidad, y yo creo que Israel
cuando elimina un objetivo como este en Teherán, sabe lo que está haciendo, no lo ha hecho casualmente, está lanzando un mensaje de la capacidad que tiene para eliminar sus objetivos estén donde estén. Y ninguno de estos países quiere, yo creo, un enfrentamiento directo, porque saben que sería terrible. Hablan de los ataques de Israel, pero por supuesto no nombran los ataques constantes de Hezbollah, de Hamas, que siguen. Entonces, Israel está en una dinámica no solo de defensa, sino de mostrar su potencial a todo el mundo árabe que le rodea. Tenemos que pensar que Israel, desde el punto de vista del análisis más neutral, más allá de los objetivos y de cómo se ejecuten, vive rodeado de países que quieren eliminarlo. Por tanto, vive en una permanente sensación de guerra, ¿no?, contra todos los que los rodean. Claro, hablamos del discurso, pero vimos que, por ejemplo, Irán sí respondió con un ataque masivo que fue más o menos anunciado, muy visual, pero luego realmente no tan efectivo sobre el terreno. ¿Podríamos llegar a ver un ataque similar, quizás coordinado esta vez con el Líbano y con Yemen también? Bueno, yo creo que el ataque de Irán fue un ataque maquillaje, ¿no? Fue un ataque más para consumo interno, para decir nosotros también respondemos, pero más allá de eso no tuvo absolutamente ningún resultado. Creo que veremos efectivamente ataques sobre Israel, pero la contundencia no va a ser mayor de la que hemos visto, porque no tienen más capacidad de eso. Y recordemos que Hezbollah ataca con cohetes y con misiles Israel, y la respuesta de Israel es absolutamente contundente. Son ataques aéreos devastadores sobre zonas del Líbano también. Entonces, aquí todo el mundo tiene mucho miedo a la reacción de Israel. Y mientras Israel va haciendo su trabajo en Gaza, y llegará esa paz, pero creo que llegará cuando Israel considere que ha cumplido con su misión. Pues Jorge Gómez, una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Gracias a ustedes por contar conmigo. Un fuerte abrazo. Bueno, al respecto de la guerra en Gaza se ha pronunciado también la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La entidad ha revelado que miles de palestinos han sido llevados a Israel desde octubre, la mayoría sin casos en su contra, y denuncia además que han sufrido diversos tipos de tortura y maltratos. El informe publicado señala también casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres palestinas. En general, han sido detenidos en secreto sin que se les haya dado una razón para su detención, acceso a un abogado o a una revisión judicial efectiva. Los detenidos dicen que han sido retenidos en instalaciones similares a jaulas, desnudos durante periodos prolongados y vestidos solo con pañales. Hablan de vendajes prolongados, privación de alimentos, sueño y agua, y de ser sometidos a descargas eléctricas y quemaduras con cigarrillos. El ataque aéreo de Israel en Beirut, que según fuentes israelíes mató al alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, ha provocado la condena de funcionarios libaneses. El primer ministro Nayib Mikati advirtió que la situación se puede ir de las manos y que el Líbano no quiere guerra. Según fuentes médicas y de seguridad, 3 civiles murieron como resultado. Estados Unidos dice que Israel tiene derecho a defenderse tras el ataque a los ocupados altos del Golán. Este cartel de búsqueda, distribuido por una entidad del gobierno estadounidense, muestra una fotografía sin fecha de Fuad Shukr, también conocido como Said Mohsan, el hombre que el ejército israelí afirmó haber matado en un ataque aéreo en Beirut el 30 de julio. Según el portavoz militar israelí, un alto comandante del grupo militante libanés Hezbollah fue responsable de un mortal ataque con cohetes el pasado 27 de julio en los altos del Golán ocupados por Israel, en el que Hezbollah niega estar involucrado. Esta noche Israel llevó a cabo un ataque selectivo en Beirut contra Fuad Shukr. Él era la mano derecha de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, y su asesor en la planificación y dirección de ataques y operaciones. Fuad Shukr fue comandante responsable de la masacre de Magdal Shams, en la que fueron asesinados 12 niños.
Hagari llamó a Shurk como un terrorista de alto rango que tiene la sangre de israelíes y de muchos otros en sus manos. Estados Unidos, que ofreció una suma de $5 millones por información sobre Shurk, lo acusa de tener un papel central en el bombardeo del cuartel de los Marines estadounidenses en Beirut en 1983, que cobró la vida de 241 militares estadounidenses. Después del ataque del martes en Beirut, que mató a varios civiles, según fuentes médicas y de seguridad, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo: Israel tiene derecho a defenderse y apoyo inequívocamente el derecho israelí a permanecer seguro contra la amenaza de una organización terrorista, que es lo que es Hezbollah. Pero todavía debemos trabajar en una solución diplomática para poner fin a estos ataques. El ataque del martes en Beirut provocó una ola de críticas por parte de funcionarios libaneses, incluido el primer ministro de Líbano, quien lo describió como una flagrante agresión israelí contra la ciudad. Vamos a cambiar de información. Este miércoles la Organización de Estados Americanos se reunirá de urgencia para tratar los hechos tras las elecciones de Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su país no va a asistir a esta cita. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió por primera vez a los controvertidos resultados. Tras el pronunciamiento ayer de su canciller, hoy Petro, en su cuenta de X, ha pedido al gobierno de Maduro un escrutinio transparente. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Y vamos a continuar en Venezuela, porque crece la violencia y aumenta la cifra de fallecidos en el marco de las protestas, también los ataques de grupos opositores. En tanto, el Centro Carter de Estados Unidos, ente observador internacional que participó en este proceso electoral, afirmó que los comicios no han cumplido con los estándares internacionales de integridad electoral. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Fue una parte clave de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, de la ceremonia de apertura en París, mientras se deslizaba por el río Sena, pero se requirió mucho trabajo para lograr que el caballo plateado sobre el río se moviera tan fluidamente como finalmente lo hizo. En el siguiente informe les vamos a contar la historia de cómo se trabajó para que todo saliera a la perfección. El caballo de metal que galopó por el río Sena durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos sorprendió a los espectadores de todo el mundo. Fue creado en Nantes, en el oeste de Francia. Cuando íbamos a salir teníamos dudas sobre si iba a funcionar o no. Debajo de su armadura plateada hay un vasto sistema de cadenas. Fue un trabajo que tardó un año en ser construido y ahora es motivo de orgullo para este taller. Recibimos miles y miles de mensajes de felicidad y felicitaciones. Fue simplemente increíble. Fue un momento brillante. Mi teléfono sonaba todo el tiempo. En el río parecía que volaba, pero en realidad estaba encima de un barco eléctrico, que por momentos era parcialmente visible. El fabricante del barco acaba de regresar de París a su casa en Gran Bretaña. Este barco en realidad tiene 14 metros de largo y 5 metros de ancho. Tiene 1,80 metros de profundidad. Fue diseñado para ser invisible. El primer desafío fue hacer un barco que apenas se eleve sobre la superficie del agua. Estamos hablando de solo 15 centímetros. Las pruebas se llevaron a cabo por primera vez en junio, frente a la costa del oeste francés. Luego, en secreto, regresó a París bajo un fuerte hermetismo a la mitad de la noche. La misteriosa jinete era esta ingeniera que también es la co-creadora de la embarcación. Lo disfruté muchísimo, de verdad. Fue un momento mágico. La diversión realmente superó al estrés y a todo lo demás. El caballo de plata estará en exhibición en París a partir de octubre. Pues con esta historia nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.